inicio, ¿vale? Después de acá, muy chévere acogida de ustedes, voy a compartirles la guía, ¿listo? Vamos a retomar este tercer periodo, ¿vale? Pongamos este tercer periodo en manos de Dios, sabemos que les va a ir muy bien, ¿vale? Ya sabemos cómo trabajar en casa, sabemos las responsabilidades. Profesor, ¿cuántos perdieron materias? Valentina, poquitos, ya los que perdieron saben, los que no escribí fue porque no perdieron, ¿vale? ¿Yo perdí? Chicos, el que perdió sabe quién perdió, los demás no, entonces continuamos, ¿sí? ¿Vale? Listo, muchachos, entonces vamos a trabajar la guía de hoy de matemáticas, ¿listo? La cual es simplificación de fracciones, operaciones integrales, ¿listo? Muchachos, mientras no estamos hablando, tenemos el micrófono silenciado, por favor, ¿sí? Para que se escuche mi voz claramente y los compañeros me puedan escuchar bien. ¿Listo? Si hay alguna pregunta y si lo activan, ¿listo? Muchachos, otra vez con rayar la pantalla. Recuerden que no pueden rayar pantalla, ¿sí? ¿Vale? Ahora sí. Listo, muchachos. Entonces, antes de iniciar, les comento un par de cosas, ¿listo? Primero, vamos a trabajar la misma modalidad. 4 semanas de geometría, 4 estadística y 8 matemáticas. O sea, matemáticas sí se trabaja normal y partimos a la mitad de geometría y estadística como hicimos el periodo pasado. Aspectos a resaltar de este periodo, muchachos, que se tendrá en cuenta, ¿sí? La puntualidad a la hora de los compromisos. O sea, esta vez no se va a dejar hasta final de periodo para enviar compromisos. No, si alguien no envió compromisos, no lo envió. O sea, vamos a ser más responsables. Pero yo sé que el grupo está en la capacidad de afrontar esta tarea. ¿Listo? Vamos a ser responsables. Perfecto. Bien. Y lo otro es que ahorita las guías de aprendizaje van a encontrar una sección llamada para aprender más. Profe, ¿lo puede repetir? Es que llegó y muy feo. No con un viento. ¿Lo puede repetir? Claro. Listo, muchachos, mantengan el micrófono silenciado, ¿sí? ¿Vale? Cuando se tenga ganas de hacer intervención, lo prenden, ¿listo? Por favor, porque se escucha un ruido que puede molestarnos en la clase y no se escuchará bien mi voz. Les decía, muchachos, que para este tercer periodo vamos a tener en cuenta es un grado más de responsabilidad, ¿ok? Vamos a poder adquirir este factor de responsabilidad para todos. ¿Por qué? Porque no se va a dar la fecha. ¿Listo? Francisco, vas a mantener el micrófono silenciado. Sí, María José. Se está escuchando eso muy feo. Por eso, por muchachos, favor, que apaguen los micrófonos. Sí, profe. Mándenos a apagar los micrófonos porque escucha feo. Listo, muchachos. Entonces voy a silenciarlos a todos. ¿Vale? A todos. ¿Listo? Vale. Ustedes no podrán activar el micrófono. Si van a hacer una pregunta, ya están todos silenciados. Ya nadie más puede hablar, salvo yo. ¿Sí? Si van a hacer una pregunta, ya toca por el chat. ¿Listo? La escriben. Todos pueden escribir. ¿Listo? Entonces utilicemos el chat en la medida de lo justo. ¿Vale? Para que pueda yo estar atento. Porque si usan el chat para saludar o para hacer otras preguntas, pues perderemos tiempo valioso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces les decía, hay una nueva sección en las guías que se llama Para Aprender Más, esta que está aquí. Como su nombre lo indica, es una tarea, un compromiso, una actividad, unos ejercicios que nos ayudan para aprender más del tema. ¿Listo? No es obligatorio hacerlo. ¿Listo? No es obligatorio. O sea, por ejemplo, digamos, no sé, Francisco hizo todas sus tareas puntuales, llegó el viernes y, no sé, está aburrido en la casa, no tiene más compromisos, ¿sí? Entonces él llega y dice, voy a hacer el para aprender más de matemáticas. Entonces ingreso acá al link, miro los compromisos, si son ejercicios hago los ejercicios, si es una consulta hago la consulta, pero es para aprender más, es un trabajo adicional, ¿sí? No se va a calificar dentro de las tareas, o sea,
Si alguien desea hacerlo porque tiene el tiempo de más para trabajarlo, si le interesa mucho, alguien que le guste mucho la matemática, el tema, puede consultarlo. Que el que no lo haga, pues no tiene nada de malo, ¿sí? No hay nada de malo, ¿listo? Sixto, no hay compromiso, no señor. ¿Listo? Claro que no. ¿Por qué? Porque esta semana a matemáticas no le toca dejar compromisos. Por eso que matemáticas no tiene compromiso esta semana. Hay otras materias que sí. Pero sí debemos escribir el título, ¿cierto? El título de hoy, ¿cuál es? Vamos a volver a subir. Antes de iniciar, me parecía importante aclarar estos aspectos. Entonces, el tema de hoy es simplificación de fracciones y operaciones combinadas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Para iniciar la clase de hoy, muchachos, quiero que se pregunten cómo simplifico una fracción. ¿Qué es simplificar? Si de pronto ya hemos escuchado el término. ¿Qué hace referencia a simplificar? ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Perfecto? ¿Bien? Bueno, entonces, yo les colaboro, ¿vale? Simplificar una fracción se conoce como el proceso de dividir el numerador y el denominador por un mismo número. De esta manera, habremos reducido la fracción a números más pequeños que corresponden a una fracción equivalente del número original. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como simplificar una fracción. Cuando, por ejemplo, le dicen a ustedes, simplifíqueme lo que me está diciendo, ¿qué quiere decir? Hágamelo más fácil, ¿sí? O sea, hacerlo de una manera más sencilla, reducida. ¿Listo? Andrés, el título era el que está acá arriba, ¿listo? Simplificación de fracciones y operaciones combinadas. ¿Listo? Ese es el título, perfecto. Sixto, claro que sí puede tomar fotos, sí señor. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? No es necesario que me las envíen porque es que esta semana no hay compromiso de matemáticas. ¿Listo? Cuando haya compromiso sí tienen la tarea de enviármelo, esta vez no. ¿Listo? Entonces, muchachos, miremos que acá tenemos un número fraccionario, ¿cierto? 56 32avos, 56 sobre 32. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese número fraccionario? Yo puedo simplificarlo, volverlo más pequeño. ¿Listo? Francisco, levantaste la mano. Francisco, si tienes una pregunta, escríbela por chat, por favor. ¿Listo? ¿Cómo? Yo identifico si mi número, el numerador y el denominador del fraccionario tienen algo en común. ¿Ok? ¿Son múltiplos de qué? Ok. Ahora bien, como vemos, el número 56 y el número 32, ambos son números pares, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sean pares? Que son múltiplos de 2. Por lo tanto, se pueden dividir entre 2, ¿cierto? O sea, yo voy a dividir el número 56 y el número 32 entre 2. Francisco, todas las guías se descargan de web colegios, ¿sí? Todas, ¿sí? Se descargan de la sección de guías y talleres, ahí las puedes ver. ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, acá tenemos el ejemplo. 56 dividido entre 2. ¿Cuál es la mitad de 56, muchachos? 28, ¿cierto? 56 dividido entre 2, 28. Y la mitad de 32 o 32 dividido entre 2 me da 16. ¿Listo? O sea, al simplificar el fraccionario 56 sobre 32, obtengo un nuevo número fraccionario que es 28 sobre 16. ¿Listo? Este fraccionario es la fracción simplificada de 56 sobre 32. ¿Listo? Pero muchachos, ¿cómo interpretamos eso de una manera más sencilla? Veámoslo con el siguiente ejemplo, 4/8. ¿Listo? 4/8 me representa al número fraccionario. ¿Listo? Que está ahí planteado. Pero podemos simplificar ese fraccionario. Podemos volverlo más sencillo. ¿Cómo? Identificando qué tienen en común. ¿Qué tienen en común los números? Que son pares, ¿cierto? 4 y 8 son pares. De hecho, son múltiplos entre sí. ¿Ok? Entonces, primero, lo divido entre 2. 4 dividido entre 2 me da 2. 8 dividido entre 2 me da 4. Nuevamente, ese fraccionario lo divido entre 2. 2 dividido entre 2 me da 1. Y 4 dividido entre 2 me da 2. ¿Cierto? ¿Qué pasa, muchachos?
vemos un concepto que ya habíamos analizado en el periodo pasado, que al simplificar fraccionarios tenemos fracciones equivalentes, que son más pequeñas, son porciones más pequeñas pero que representan lo mismo. Veamos acá los diagramas, ¿sí? De estos rectángulos. Miren que tenemos 4 de 8 bloques pequeños llenos, acá tenemos 2 de 4 y acá tenemos 1 de 2, ¿sí? Los que están coloreados. Pero ambos representan la misma cantidad, ¿cierto? Imagínense que son botellas de agua, ¿sí? Son botellas. Esta se divide en 8 bloques, esta en 4 y esta en 2. El que está llenado a la mitad corresponde a un medio. Este también corresponde a la mitad, pero ya hay llenadas 2 de 4. Y este que está acá también corresponde a la mitad, pero hay llenas 4 de 8 bloques. ¿Listo? ¿Cómo vamos, muchachos? Aquí, ¿vamos bien? Permítanme, les permito. ¿Listo? Pueden activar sus micrófonos, muchachos. Muchachos, les escucho. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta? Por favor, me avisen. Pues yo, profe, yo tengo una duda, que es que antes que nos silenciara usted, usted no me entendió bien. O sea, lo de la guía, yo lo estoy diciendo si podía copiar el tema. O sea, el título y escribirlo, pero no el compromiso. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Ah, gracias, Sixto. Bien, sí, señor, claro que sí, el contenido se copia, claro, porque es que son temas que estamos viendo en el periodo, no es que no vayamos a copiarlo, claro. Cada uno en su casa copia lo que es indispensable, ¿vale? Los ejercicios lo hacemos, pero me refiero a que no hay compromiso, o sea, no debo tomar fotos y enviársela al profesor esta semana, porque a matemáticas uno le toca dejar compromiso, y es por eso que no están viendo compromiso en la guía. ¿Listo? Gracias, Sixto. Entonces voy a seguir. ¿Listo? Ahora, muchachos, bien, conocemos lo que son fracciones equivalentes, que son esas fracciones que representan la misma cantidad, representadas por diferentes números, pero que la proporción, o sea, la cantidad es la misma. Entonces, en la simplificación debemos tener en cuenta otro concepto, el cual es el concepto de fracciones irreducibles o irreductibles. ¿Qué quieren decir eso? Eso me representa a la fracción, al número fraccionario más pequeño, el cual no se puede reducir más, o sea, el cual no puedo simplificarlo más, porque él es el único que queda hasta ahí, ¿listo? Bien, vamos a analizar el mismo ejemplo, ¿sí? El número 56 sobre 32, ¿vale? Miren, al dividirlo entre 2, me queda 28 sobre 16, ¿cierto? Al dividirlo una vez. Si vuelvo a dividir 28 y 16 entre 2, me queda 14 sobre 8. Como nuevamente son pares, puedo volverlo a dividir entre 2 y me queda 7 sobre 4. Ahora, muchachos, yo pregunto, ¿el 7 y el 4 son números que tienen algo en común? ¿Son pares, impares, múltiplos de 3? ¿Se pueden dividir ambos por un mismo número? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Andrés dice que no, ¿cierto? ¿Quién más? Cristo tampoco dice que no. O Nokia. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿listo? Entonces, recuerden, si hay alguna pregunta, háganla, por favor. No permiten que sigamos cuando hayan dudas, ¿listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Acá hay un mensaje en el grupo. Valentina, dime, ¿tienes qué? No te entiendo. Dices, tengo, profesor. Profe, perdón, es que como estoy sola en la casa, tengo el teléfono de mi mamá, me están llamando clientes, perdónenme, profe.
Ah, dale, tranquila, no pasa nada, ¿listo? Dice Francisco que John Brainer quiere entrar. Vamos a permitirle, vamos, listo. Ok, bien. Entonces, muchachos, dale, Valentina, pero entonces mantén el micrófono apagado, ¿sí? Bien. Donde, muchachos, el número fraccionario 7/4 es la fracción irreductible o la mínima expresión del fraccionario 56/32. O sea, lo dividimos tantas veces, no fueron muchos, pero digamos que tantas veces, de tal manera que llegamos a una expresión, a otro número, que ya no se puede reducir más. ¿Por qué? Porque recuerden que se debe dividir por una cantidad, la que sea, arriba y abajo, por ese mismo número. Pero como no puedo dividir al 7 y al 4 por un mismo número, quiere decir que esa es mi fracción irreductible. Hasta ahí llega, ¿listo? Bien, consideremos otro ejemplo, muchachos. ¿Listo? Este, 28/42. ¿Bien? Antes de analizarlo, veamos lo siguiente, veamos la nota, que dice, los dos puntos que están al lado de los números representan una división. Cuando vean 28, 2.2, quiere decir que a 28 lo voy a dividir entre 2. Entonces, si yo divido 28 entre 2 o saco la mitad de 28, ¿eso cuánto es, muchachos? Muchachos, ¿cuánto es? La mitad de 28, o 28 dividido entre 2. Profe, 14. 14, muy bien, Luz, muchísimas gracias. Que es este que está acá, ¿vale? Y 48 dividido entre 2, o la mitad de 42, ¿cuánto es? 21. 21, muy bien, ¿listo? Ahora, ¿el número 14 y 21 tienen algo en común? ¿O se puede dividir entre un número en común? Sí, ambos son múltiplos de 7, ¿cierto? 14 es múltiplo de 7 y 21 también es múltiplo de 7. Por lo tanto, puedo dividirlo, ambos números, entre 7. 14 dividido entre 7 me da 2 y 21 dividido entre 7 me da 3. ¿Listo? Entonces, leamos lo que dice acá. Vamos a llegar a la fracción irreductible de 28/42. Como el numerador y el denominador son pares, ambos pueden ser divisibles entre 2. Nos quedaría 14/21. Deme un momento, Francisco. Como 14 y 21 son múltiplos de 7, podemos dividirlos por este número, o sea, por 7. ¿Listo? 14 dividido entre 7 nos quedaría 2 y 21 dividido entre 7 nos quedaría 3. Quedando de tal manera que la fracción irreductible sería el número 2/3. ¿Vale? Francisco, ahora sí lo escucho, hágame la pregunta. Profe, tengo una pregunta. Señor. ¿Se puede multiplicar múltiples? Sí, claro, Francisco, recordemos que quieren decir los múltiplos. Un número múltiplo de otro si es un factor multiplicativo de dicho número. Por ejemplo, el 10 es múltiplo de 2. ¿Por qué? ¿Sí? Porque 10 es 5 veces más grande que el 2. O sea, al multiplicar 2 por 5 obtengo 10. ¿Cierto? Eso es lo que me estás preguntando. Entonces, de esa manera identificamos los que son múltiplos. Pero, por ejemplo, 7 no es múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque no hay un número que al multiplicarlo por 7, perdón, que al multiplicarlo por 2 me dé 7, un número entero. ¿Listo? Entonces, ahora, muchachos, veamos las operaciones combinadas. ¿Listo? Para realizar las operaciones combinadas solamente debemos tener en cuenta unos aspectos. Y las operaciones son las que vimos el periodo pasado, las mismas. Suma, resta, multiplicación y división. Solamente que cuando dicen combinadas son varias al tiempo, ya no es solo una. Por ejemplo, dice realizar la siguiente operación. Miren que acá tenemos una suma y luego tenemos una resta, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, muchachos, primer punto, ¿qué sucede cuando ocurre esto? Primero analizamos el ejercicio. Vemos que hay 3 números fraccionarios, ¿cierto? Y de los 3 números fraccionarios, ¿sí? Son fracciones homogéneas. ¿Recuerdan qué quería decir fracciones homogéneas?
son aquellas que tienen el mismo denominador, ¿cierto? Vemos que los tres tienen el mismo denominador. ¿Cuál es el denominador de los tres números? ¿Quién me dice? Los que están en azul, por favor. El 2. El 2, Luz, te felicito. Muy bien, exacto. El 2 es el denominador de esos tres números, es el denominador en común. Entonces, cuando hacemos una operación combinada de fracciones homogéneas, el denominador se mantiene, mírenlo, 2. Y solamente se hace la operación que haya en el numerador. Entonces, primero hay una suma y luego hay una resta. Entonces, primero sumo y luego resto. ¿Listo? 13 más 5, muchachos. 18. 18. Muy bien. Y a 18 le resto 7. ¿Cuánto me queda? 11. 11, muy bien. Por lo tanto, me queda 11 medios. 11 dividido entre 2. ¿Listo? Bien, muchachos. Así es como hacemos las operaciones combinadas. Son operaciones un poquito más largas, pero que siguen los criterios de suma, resta, multiplicación o división de fraccionarios, ¿vale? Y recuerden, hay que tener en cuenta si son homogéneas o heterogéneas, porque cuando es heterogéneo el proceso varía un poquito. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, algo muy importante, dice, dado que la operación a realizar se establece para fracciones homogéneas, podemos realizar las respectivas operaciones de forma directa. ¿Qué es eso? De frente, como vemos. 13 más 5 menos 7. Cuando no son fracciones homogéneas, ojo, clave, vital, cuando no son fracciones homogéneas, lo recomendable es realizar las operaciones tales como suma, resta, multiplicación y división para dos números por separado y no de forma directa. Veámoslo. Tenemos 1 medio más 5 tercios menos 7 cuartos más 11 tercios. ¿Listo? Vemos que tenemos fracciones heterogéneas, ¿cierto? No tienen el denominador en común los cuatro números. Por lo tanto, voy a hacer por separado sumas, restas o multiplicaciones de a 2. Entonces, los primeros dos números, ¿cuáles son? 1 medio y 5 tercios, ¿cierto? Entonces voy a hacer la suma. 1 medio más 5 tercios. Recuerdan que yo hallo el mínimo común múltiplo entre ellos, multiplicando los denominadores. 2 por 3, 6, ¿cierto? Y multiplico en cruz. 1 por 3. A los muchachos, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien iba a hablar? No, bueno, voy a continuar, ¿listo? Gracias, muchachos. Continúo con la operación, ¿listo? Estamos haciendo la suma de dos números fraccionarios heterogéneos. Entonces, saco el mínimo común múltiplo multiplicando 2 por 3, que es 6, y en el numerador multiplico en cruz. 1 por 3 más 2 por 5. 1 por 3, 3. 2 por 5, 10. 10 más 3, 13 sextos. ¿Listo? Ya hice la primera parte, ¿vale? Hice esto, muchachos. ¿Qué me falta? Me falta restarle 7 cuartos y luego sumarle 11 tercios. ¿Listo? Empiezo restándole 7 cuartos. Nuevamente, hallo el mínimo común múltiplo entre los denominadores, multiplicando los dos números. 6 por 4 que me da 24, ¿vale? Y multiplico en cruz. 13 por 4 menos 7 por 6. ¿Listo? Ahora, 13 por 4, muchachos, me da 52, ¿cierto? Y 7 por 6, 42. A 52 le quito 42, ¿cuánto me da? 10, ¿cierto? Por lo tanto, me queda 10 sobre 24, ¿listo? Ahora, ya hice 3 agrupaciones. ¿Qué me falta? La última, que es sumar 11 tercios. Al resultado, 10 sobre 24 le sumo 11 tercios. Nuevamente, ya finalizando, hallo el mínimo común múltiplo de los denominadores multiplicando 24 por 3, que me da 72, y multiplico en cruz. 10 por 3, 30, y 24 por 11, 264. Muchachos,
Recuerdo que mantenemos los micrófonos silenciados, ¿sí? Por favor. ¿Vale? ¿Listo? Gracias. Ya están silenciados. Sumo los numeradores, 30 más 264, que me da 294 sobre 72. Ok, ya finalizamos el proceso de la operación como tal. Pero ahora nosotros estamos viendo el tema que es simplificación. Puedo simplificarlo, ¿cierto? Entonces, muchachos, me dice que los números 294 y 72 son pares, ¿cierto? Ambos son pares. Si son pares, ¿qué sucede? Son divisibles entre 2, porque son múltiplos de 2, ¿cierto? 294 dividido entre 2 me da 147, ¿cierto? Y 72 dividido entre 2 me da 36. Ahora, ya no son múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque el 147 no se puede ir entre 2. Sigo con el siguiente número. Ok, ¿se pueden dividir entre 3? Profe, Sí. una pregunta. ¿Sí? ¿Quién tiene una pregunta? Francisco. Yo, profe. Dígame. 145 se puede dividir entre 2. 147. Sí. No, señor. ¿Por qué? Porque no es par, es un número impar. Un número impar no se puede dividir entre 2 porque no me da un número entero. ¿Sí? Ahorita nosotros estamos hablando de cantidades cerradas. Como no se puede, sigo con el siguiente que es 3. Ok, ahora sí se puede. 147 dividido entre 3 me da 49. Y 36 dividido entre 3 me da 12. Y de esta manera yo obtuve mi fracción irreductible. ¿Listo? ¿Vale? Y por último, tenemos el ejemplo cuando ya no me da el ejercicio con números, sino me lo da con un enunciado. Vamos a leerlo para interpretarlo. ¿Listo? Muchachos, al finalizar la clase, ingresamos nuevamente unos minuticos más, ¿sí? 5 minutos más. ¿Listo? Recuerdo, Ok. cuando acaben, se nos acaba la clase, ingresamos solo 5 minuticos más para terminar unas indicaciones, ¿sí? Dice, un granjero vende una cuarta parte de su granja, dedica a la ganadería una octava parte y cultiva lo que queda, ¿vale? Perdón, muchachos, ¿listo? Me están escribiendo por el chat. Ok. Entonces, es importante resaltar cómo interpretamos el ejercicio, ¿listo? Para saber cuál es la parte que nos hace falta. Entonces, vamos a interpretarlo de esa manera. El número 1 representa toda la granja, ¿sí? Cuando están hablando de una unidad, una granja, quiere decir que el número es 1, ¿cierto? Ok. Dice, vende una parte, o sea, ya tiene menos, ¿cierto? Si vende una parte, una cuarta parte quiere decir que tiene menos. Por lo tanto, le voy a restar a la granja lo que vendió, que es un cuarto. Menos un cuarto. De eso, una octava parte se dedica a la ganadería. Le voy a restar lo que es la ganadería. ¿Ok? Para saber cuánto es lo que me queda. Porque lo que me queda es el cultivo. ¿Listo? Bien, entonces, voy a hacer esa operación combinada, que es 1 menos un cuarto menos un octavo. Recuerden que primero voy por partes. Hago las dos primeras operaciones, que son 1 menos un cuarto. ¿Listo? Como es un entero y un fraccionario, coloco al número 1 un denominador 1, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, coloco mínimo como un múltiplo de 4 y 1, 4 por 1, 4. Y multiplico en cruz. 1 por 4 menos 1 por 1. 4 menos 1 me da 3. Quiere decir que este número, la resta de 1 menos un cuarto me da 3 cuartos. ¿Vale? Continúo. ¿Qué me falta? Restarle el 1 octavo. A 3 cuartos le resto 1 octavo. ¿Listo? Muchachos, por favor, permanezcan silenciados. Francisco permanece silenciado, los demás también. ¿Listo? Cuando hay una pregunta, intervenimos. ¿Listo? Ahora, 3 cuartos le voy a restar 1 octavo.
Nuevamente saco el mínimo común múltiplo multiplicando los denominadores. 4 por 8, ¿qué es? 32. Y multiplico en cruz. 3 por 8 menos 4 por 1. ¿Listo? Bien, allá. Tenemos un error en la guía, pero vamos a corregirlo. ¿Listo? Bien, 6 minutos, sí. Bueno, muchachos, ahora sí, aquí vamos a hacer práctica, ¿listo? Pero práctica entre todos. El que quiera participar, si alguien no desea participar, no hay ningún problema. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 tercios. Más 5 medios. Profe, no Menos un se cuarto. ve nada. ¿Listo? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Se oye bien? Me dicen que no se escucha. Profe, no se ve nada. No se ve nada. No. Sí, veo, profe. Muchachos, ¿quién veía y quién no? ¿Alguien está viendo acá la pantalla que están los números? Sí, profe, yo lo veo bien. Yo no lo estoy viendo. Francisco. ¿Está viendo el celular o cómo? Los demás sí me ven. Yo estoy en un celular, pero no veo los números. Solamente veo todo blanco. No, en serio, acá estoy colocando los números, Francisco. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos? Recuerden que, ¿qué pasa? Primero, pregunta, ¿son fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogénea. Heterogéneas, Luz, muy bien, perfecto. Entonces, como son heterogéneas, debo hacerlas por partes. ¿Sí? Voy a primero a sumar estos dos y luego al resultado le resto un cuarto. ¿Sí? Entonces, voy a sumar 2 tercios más 5 medios. ¿Listo? ¿Cómo sumamos? ¿Sí? Estas fracciones heterogéneas. Recuerden, multiplicamos los denominadores. 3 por 2. ¿Quién es Rubius? Yo, profe, que me cambié el nombre. Francisco, no se puede cambiar el nombre, recuerda. ¿Vale? Ah, ok, ya Es lo por dejo dos, como ¿listo? estaba. Gracias, Francisco. Y sumo la multiplicación en cruz. 2 por 2 más 5 por 3. 3 por 5, 5 por 3. Muy bien, sí, señor Isaac. ¿Listo? Ese es el proceso. Eso ya lo habíamos visto en el periodo pasado. ¿Listo? El proceso es el mismo. Solamente pues que ahorita tenemos algo un poquitico más largo. ¿Listo? Entonces, 2 por 2, ¿cuánto es, muchachos? 4, ¿cierto? Más 5 por 3. 15, ¿cierto? Y 3 por 2, 6, ¿cierto? Aquí netamente operé, ¿cierto? 4 más 15, ¿cuánto es, muchachos? 19. 19, muy bien, sobre 6. ¿Listo? Ese es el resultado de la suma, 19 sobre 6. Ahora, a ese resultado debo restarle un cuarto. Esto tenemos más mensajes en el chat. Dice, no, Juan Esteban, no sé. Muchachos, no se cambien el nombre, por favor. Entonces, 6 por 4, ¿listo? Acá en el denominador. Multiplico los denominadores, recuerden. ¿Listo?
y multiplico en cruz. El primero es 19 por 4, ¿cierto? Menos 6 por 1. Entonces, 19 por 4, ¿cuánto es? ¿Sí? 76. Muy bien. Sí, señorita, súper bien, 76. Felicito. Menos 6. 6 por 1, 6. Y 6 por 4, 24, ¿cierto? Ahora, a 76 le quito 6, ¿qué queda? 70, ¿vale? ¿Listo? Sobre 24. Entonces, muchachos, ya hicimos la operación combinada que me da 70 sobre 24. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Yo puedo simplificarla? Claro que sí. Ruiz, por favor, permanece silenciado. ¿Listo? 70 sobre 24. ¿Cómo? Vemos que 70 sobre 24 ambos son pares. Los puedo dividir entre 2, ¿cierto? Entonces los divido entre 2. ¿La mitad de 70 cuánto es? 35. 35, muy bien.